los cuántos años, Amaru, empiezas y por qué? ¿Qué es lo que ves, ¿no? Este tema, que es una vida complicada, no se tiene muchas oportunidades cuando uno es pequeño, cuando es joven, pero ¿por qué te nace este placer? Mira, las circunstancias son de que yo siempre he considerado que los ecuatorianos, los inmigrantes, somos amantes de los imposibles. Y yo fervientemente estoy enamorado de las cosas que son complicadamente accesibles. Pienso que la única forma de demostrar que todos los muros impenetrables de unas sociedades hostiles, como puede ser la occidental, se pueden derribar si tienes ese empeño, ese sacrificio, esa ética profesional de autoprepararte, de educarte para poder ser competitivo dentro de un medio tan complejo como es la comunicación, o peor en mi caso, el mundo artístico a nivel de la interpretación, de la dirección cinematografía o de la dramaturgia dentro de lo que es el teatro. Efectivamente. Hoy en día, ¿con cuál alguna película están ahora promocionando? ¿La van a hacer? De momento, hermano, después de haber terminado toda una gala extensa de series número 1, en las que tuve la oportunidad de participar, en Aida, en Hospital Central, Sin Tetas No Hay Paraíso, en Águila Roja, estuve como actor de reparto dentro de una serie que fue estupendísima, con actores de élite, La Fuga, estuve últimamente en La Familia, y en una serie catalana muy buena que se llama El Cor de la Ciudad, que es una mítica serie que cuenta la historia de los catalanes, y que por primera vez un ecuatoriano, un indígena, está incursionando en estas macro producciones televisivas, pues ya nos llena para nosotros, y para mí personalmente, abrir las puertas para que las demás generaciones vayan entrando. ¿Cómo te tomas, por ejemplo, pongámonos en dos, en Aida, que es una serie más de risa, ¿no? Y algo así, con la de Sin Tetas No Hay Paraíso, que es algo más fuerte, ¿no? Sí, de acción, ¿cómo entras ¿no? allí más o menos? Pues la verdad que, por ejemplo, el hecho de ser una persona versátil, esa es una capacidad del actor, que te brinde la oportunidad dentro de un guión para interpretar diferentes perfiles en el que demuestras tu capacidad de poder desdoblar tu propia personalidad, intentar ser todas las personalidades que exija el guión, el director, sin dejar de ser tú mismo. Pero cuéntanos esa anécdota, ¿no? Ese punto de partida, tú, por ejemplo, para entrar allí, ¿no? Sí, la oportunidad me brindó en el año 2006 el famoso director de cine catalán, el director Ventura Pons, rodando una película que se llamó Animales Heridos, protagonizada por José Coronado, Eltana Sanz Gijón, en la cual contaba la historia de tres clases sociales, los millonarios, clase media y los pobres. Pero en este entonces él no buscaba unos pobres inmigrantes, buscaba un indígena, porque necesitaba que ese indígena pues hablase quichua, ¿no? Sea un quichua parlante. Y como soy un quichua parlante, pues tuve la gran oportunidad de empezar con la mano de la cinematografía en la pantalla grande. Siendo sincero, Amaru, ¿te cogieron el papel o cogen el papel para, por ejemplo, en el tema indígena, para sacar sobre ese tema? ¿O es la visión que ven, por ejemplo, en este caso de Ecuador? ¿Cómo es el asunto, no? Sería buenísimo que la gente pueda verla. Esta es una de las películas más galardonadas, ha ganado diferentes premios en el mundo, entre ellos incluso una nominación a Bermilán. Entonces, contaba la historia de los sentimientos, de las emociones, de los traumas emocionales que puede vivir cualquier persona, sin importar la clase social a la que dependas, porque al fin de cuentas, detrás de los muros, de unas barreras impenetrables a nivel social, existen los dolores, las alegrías, las tristezas, los triunfos, las calamidades. Y entonces los indígenas no estamos al margen de esto, o sea, en calidad de inmigrante. Lo que buscaban en esta película era porque se hablaba diferentes lenguas. En esa película, Animales Heridos, se habla en italiano, se habla catalán, se habla castellano, se habla en inglés y naturalmente el quichua. En un base que el director Ventura Pons hizo, el quichua está la tercera lengua más hablada en Cataluña. Entonces por eso buscó un actor parlante quichua, ¿no? Eres director, eres productor, ¿y por qué eliges la actuación en este caso? ¿Por qué te gusta más Una pregunta muy interesante, hermano. Decirte que para mí la interpretación es una forma de poderte desnudar tu corazón, tu espíritu, tus emociones. Puede ser todas las profesiones, puede ser todos los estados anímicos, puede ser todas las personalidades y nunca dejar de ser ti mismo. Para mí el arte a nivel de teatro, sobre todo cuando escribo dramaturgia, yo me baso en los hechos reales, en lo que vemos al diario. El sufrimiento, las calamidades, las victorias, los triunfos, aquellos héroes que están siempre en el anonimato, pero que brindan un ejemplo digno de emular en el mundo entero, por su actitud, por su pensamiento, por su filosofía o por su forma de ser. Yo pienso que esa gente tiene tanto que decirle y entonces ese es mi trabajo, tratar de captar sus historias y llevarlos al cine, a la televisión o al teatro.